Unidad 2, tarea 3, elaborar una presentación en PowerPoint de las 4 biomoléculas orgánicas. Estudiante Janet Jimena Bolívar Parra, tutor Karina Alexis López, Biología Celular y Molecular, Grupo 15-1009, 39-25 de marzo 2018. Biomoléculas orgánicas. Son moléculas con una estructura a base de carbono y son sintetizadas solo por seres vivos. Se dividen en 4 grandes grupos: carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Los carbohidratos, también llamados glúcidos, hidratos de carbono o azúcares, son unas sustancias que provienen de la fotosíntesis de los vegetales. Representan nuestra principal fuente de energía y deberían constituir la mayor fracción de la dieta. Se recomienda que aproximadamente un 55% de las calorías que consumimos proceda de los carbohidratos. Podemos encontrarlos en la mayoría de alimentos de origen vegetal y en una pequeña porción en la leche y sus derivados. Características de los carbohidratos. Son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Están compuestas por carbono, oxígeno e hidrógeno. Son solubles en agua. Almacenan energía. Son determinantes antigénicos. Forman estructuras y reponen energía. Clasificación de los carbohidratos. Carbohidratos complejos. Los carbohidratos complejos están hechos de moléculas de azúcar que se extienden juntas en complejas cadenas largas. Dichos carbohidratos se encuentran en alimentos tales como guisantes, frijoles, granos enteros y hortalizas. Se complementan en cadenas de 3 o más moléculas de azúcar unidas por sí mismas. Las cadenas más largas son llamadas almidones y se utilizan como una forma de almacenar la energía de las plantas que serán absorbidas por el cuerpo a la hora de consumir tales alimentos. Carbohidratos simples. Los carbohidratos simples son descompuestos rápidamente por el cuerpo para ser usados como energía y se encuentran en forma natural en alimentos como las frutas, leche y sus derivados, al igual que en azúcares procesados y refinados como los dulces, el azúcar común, los almidones y las gaseosas. La mayor parte de la ingesta de carbohidratos debe provenir de carbohidratos complejos y azúcares naturales en lugar de azúcares procesados o refinados. Tanto los carbohidratos complejos como los carbohidratos simples se convierten en glucosa en el cuerpo y son usados como energía. La glucosa es usada en las células del cuerpo y del cerebro, y la que no se utiliza se almacena en el hígado y los músculos como glucógeno para su uso posterior. Los alimentos que contienen carbohidratos complejos suministran vitaminas y minerales que son importantes para la salud de una persona. Tipos de carbohidratos. Disacáridos. Tipo de glúcidos formados por la unión de dos azúcares monosacáridos iguales o distintos mediante un enlace. Son solubles en agua, dulces y cristalizables. Monosacáridos, también conocidos como azúcares simples, son los glúcidos más sencillos, no se hidrolizan, es decir, no se descomponen en otros compuestos más simples. Los más conocidos son la glucosa, la fructosa y la galactosa. Son por lo general sustancias blancas con sabor dulce, cristalizables y solubles en agua. Se oxidan fácilmente transformándose en ácidos. Oligosacáridos.
Moléculas constituidas por la unión de 2 a 9 monosacáridos cíclicos. Pueden ser lineales o ramificados mediante enlaces de tipo glucosídicos. Un enlace covalente que se establece entre grupos de alcohol de 2 monosacáridos con desprendimiento de una molécula de agua. Polisacáridos. Biomoléculas formadas por la unión de una gran cantidad de monosacáridos. Cumplen funciones diversas, sobre todo de reservas energéticas y estructurales. Funciones de los carbohidratos. Existen 3 funciones principales de los carbohidratos. Función de reserva. Almidón, glucógeno y dextranos. El almidón está formado por unidades de glucosa, por tanto es un polímero. Se encuentra en los cereales como maíz, arroz y trigo. El glucógeno es la reserva de carbohidratos en el reino animal. Este se almacena tanto en el hígado como en los músculos. A medida que el organismo lo va requiriendo, el glucógeno se va convirtiendo en glucosa, la cual se oxida a fin de producir energía. Función estructural, tales como la celulosa y silanos. Función energética. Cada gramo de carbohidrato aporta una energía de 4 calorías. Ocupan el primer lugar en el requerimiento diario de nutrientes debido a que proporcionan el combustible necesario para realizar las funciones orgánicas, físicas y hasta psicológicas de todo el organismo. Lípidos. Los lípidos son un grupo de compuestos biológicos que se clasifican conjuntamente por su estructura, generalmente apolar, carbono, hidrógeno y oxígeno, que hace que sean poco solubles en agua. Están formados principalmente por ácidos grasos y glicerina u otros alcoholes. Desde el punto de vista químico son ésteres de ácidos grasos formados por reacciones de esterificación entre estos y un alcohol. A cada molécula de glicerol están unidos 3 ácidos grasos, de donde deriva la palabra triglicéridos. Características de los lípidos. Los lípidos más abundantes son las grasas, que pueden ser de origen animal o vegetal. Unos están formados por cadenas alifáticas, saturadas o insaturadas, pero algunos tienen anillos. Algunos son flexibles, mientras que otros son rígidos o semiflexibles, hasta alcanzar casi una total flexibilidad molecular. Algunos comparten carbono libres y otros forman puentes de hidrógeno. Tienen algún tipo de carácter polar, además de poseer una gran parte apolar o hidrofóbico. Otra parte de su estructura es polar o hidrofílica y tenderá a asociarse con solventes polares como el agua. Cuando una molécula tiene una región hidrófoba y otra hidrófila, se dice que tiene carácter anfipático. La región hidrófoba de los lípidos es la que presenta solo átomos de carbono unidos con átomos de hidrógeno. La región hidrófila es la que posee grupos polares o con cargas eléctricas, como el hidroxilo del colesterol, el carboxilo de los ácidos grasos, el fosfato de los fosfolípidos, como la larga cola alifática de los ácidos grasos o los anillos de esterano del colesterol. Clasificación de los lípidos. Lípidos saponificables. Simples. Son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Complejos. Son los lípidos que, además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre u otra biomolécula como un glúcido. A los lípidos complejos también se les llama lípidos de membrana, pues son las principales moléculas que forman las membranas celulares.
Lípidos insaponificables. Tenemos los terpenoides, los esteroides y prostaglandinas. Funciones de los lípidos. Los lípidos desempeñan diferentes tipos de funciones biológicas. Función de reserva energética. Los triglicéridos son la principal reserva de energía de los animales, ya que 1 gramo de grasa produce 9.4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que las proteínas y los glúcidos solo producen 4.1 kilocalorías por gramo. Función estructural. Los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol forman las bicapas lipídicas de las membranas celulares. Los triglicéridos del tejido adiposo recubren y proporcionan consistencia a los órganos y protegen mecánicamente estructuras o son aislantes térmicos. Función reguladora, hormonal o de comunicación celular. Las vitaminas liposolubles son de naturaleza lípida. Las hormonas esteroides regulan el metabolismo y las funciones de reproducción. Los glucolípidos actúan como receptores de membrana. Los eicosanoides poseen un papel destacado en la comunicación celular, inflamación, respuesta inmune, entre otras. Función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a las lipoproteínas. Función biocatalizadora. En este papel los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lípidas, las hormonas esteroides y las prostaglandinas. Función térmica. En este papel los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que éste pierda calor. Ácidos nucleicos. Son compuestos orgánicos de elevado peso molecular, formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Los ácidos nucleicos representados por el ADN, ácido desoxirribonucleico, y por el ARN, ácido ribonucleico, son macromoléculas formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas nucleótidos. Los nucleótidos son moléculas que se pueden presentar libres en la naturaleza o polimerizadas, formando ácidos nucleicos. También pueden formar parte de otras moléculas que no son ácidos nucleicos, como moléculas portadoras de energía o coenzimas. Los ácidos nucleicos y el ADN en particular son macromoléculas clave en la comunidad de la vida. El ADN lleva la información hereditaria que se transmite de padres a hijos y proporciona las instrucciones sobre cómo y cuándo hacer muchas proteínas necesarias para construir y mantener el funcionamiento celular de tejidos y organismos. Características de los ácidos nucleicos. Cumplen la importante función de sintetizar las proteínas específicas de las células y de almacenar, duplicar y transmitir los caracteres hereditarios. Los ácidos nucleicos sirven sobre todo para el almacenamiento y la transmisión de información genética. Los dos tipos de ácidos nucleicos están presentes simultáneamente en todas las células vivas. En los virus, parásitos intracelulares obligados aparecen de manera excluyente DNA o RNA. Los ácidos nucleicos son moléculas portadoras de información. La secuencia ordenada de sus nucleótidos junto con las estructuras características de las cadenas polinucleotídicas proporcionan las bases físico-químicas para que estas macromoléculas puedan almacenar y transmitir la información genética en el proceso de reproducción de los seres vivos, lo que constituye su función biológica primordial. Clasificación de los ácidos nucleicos.
Existen dos tipos de ácidos nucleicos en los organismos vivos. El ácido desoxirribonucleico o ADN es el material genético de todos los organismos celulares. Se encuentra normalmente en una doble hélice, una estructura en la que dos cadenas emparejadas se unen entre sí. Los azúcares y los fosfatos se encuentran en el exterior de la hélice y constituyen el esqueleto del ADN. Esta parte de la molécula se suele llamar esqueleto de azúcar-fosfato. Las bases nitrogenadas se extienden hacia el interior en parejas como los peldaños de una escalera. Las bases de un par se unen entre sí mediante puentes de hidrógeno. A diferencia del ADN, el ácido ribonucleico, ARN, generalmente tiene una sola cadena. El nucleótido de una cadena de ARN tendrá ribosa, un azúcar de 5 carbonos, una de las 4 bases nitrogenadas A, U, G y C y un grupo fosfato. Aquí veremos los 4 tipos principales de ARN. El ARN mensajero, el ARN ribosomal, el ARN de transferencia y los ARN regulatorios. Funciones de los ácidos nucleicos. Duplicación del ADN para transmitir información a las siguientes generaciones por medio de los cromosomas, asociaciones de DNA y proteínas. Transcripción del ADN para formar ARN mensajero, ARN ribosomal, ARN de transferencia y ARN nuclear. Traducción en los ribosomas del mensaje contenido en el ARN mensajero a proteínas. Capacidad de cierta mutación química para conseguir nueva variabilidad genética y por tanto fuente de evolución en las especies. Proteínas. Las proteínas son los nutrientes de gran importancia biológica, macromoléculas que constituyen el principal nutriente para la formación de los músculos del cuerpo. Además de la formación de tejidos, las proteínas también regulan varias funciones del organismo. Las proteínas poseen una estructura química central que consiste en una cadena lineal de aminoácidos plegada de forma que muestra una estructura tridimensional. Esto les permite a las proteínas realizar sus funciones. En las proteínas se codifica el material genético de cada organismo y en él se especifica su secuencia de aminoácidos. Estas secuencias de aminoácidos se sintetizan por los ribosomas para formar las macromoléculas que son las proteínas. Existen 20 aminoácidos diferentes que se combinan entre ellos de múltiples maneras para formar cada tipo de proteínas. Los aminoácidos pueden dividirse en dos tipos: aminoácidos esenciales, que son 9 y se obtienen de alimentos, y aminoácidos no esenciales, que son 11 y se producen en nuestro cuerpo. La composición de las proteínas consta de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, además de otros elementos como azufre, hierro, fósforo y zinc. En las células, las moléculas orgánicas más abundantes son las proteínas. Constituyen más del 50% del peso seco de las mismas. Las proteínas son el principal nutriente para la formación de los músculos del cuerpo. Características de las proteínas. Están constituidas por una o varias cadenas polipeptídicas. Sus pesos moleculares varían desde 5.000 hasta 1.000.000 o más. Todas las proteínas están constituidas por un conjunto de 20 aminoácidos. Las proteínas se clasifican de acuerdo con su conformación tridimensional.
Las proteínas se desnaturalizan por acción de valores de pH o de temperatura extrema. Clasificación de las proteínas. Las proteínas se clasifican según su composición o según su forma. Según su composición, tenemos las proteínas simples y son aquellas que por hidrólisis producen solamente aminoácidos como por ejemplo la ubiquitina. Por otro lado están las proteínas conjugadas. Estas proteínas contienen, además de su cadena polipeptídica, un componente que no es un aminoácido, denominado grupo prostético. Este componente puede ser un ácido nucleico, un lípido, un azúcar o simplemente un ion inorgánico. Ejemplos: la mioglobulina y la hemoglobulina. Según su forma, si en un tipo de proteínas hay una dimensión mayor que las demás, se dice que son proteínas fibrosas. Es común que este tipo de proteínas tengan más funciones estructurales. En las proteínas globulares, su cadena polipeptídica se encuentra enrollada sobre sí misma. Esto da lugar a una estructura que es esférica y compacta en mayor o menor medida. Las funciones que pueden desempeñar las proteínas son muy variadas. Se señalan algunas de las más importantes. Catalizadores biológicos. Las enzimas que llevan a cabo las reacciones biológicas son proteínas. Estas se caracterizan por la presencia de un sitio activo. Compuestos de defensa. Las inmunoglobulinas, por ejemplo, son proteínas que nos ayudan a combatir enfermedades infecciosas. Transportadores. La hemoglobina transporta oxígeno, la transferrina transporta hierro y las lipoproteínas transportan lípidos. Estructural. Proteínas importantes de la piel como el colágeno y la elastina y del cabello como la queratina corresponden a este tipo. De reserva. La albumina del huevo y la caseína de la leche son típicas proteínas de reserva. Hormonal. Actúan a baja concentración pero resultan esenciales. Una proteína muy importante perteneciente a este grupo es la insulina, que regula los niveles de la glucosa en la sangre. Contráctil. Algunas proteínas como la miosina o la actina gobiernan los movimientos de contracción, por ejemplo, del músculo.